A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más a ustedes. Somos privilegiados de estar delante de ustedes hoy llevándoles esta reflexión de este programa precioso Toma tu luz, aquí a través de este canal, nuestra casa Jesús TV, y desde la sede de nuestro ministerio del Quirios estamos dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio de reflexión, y por supuesto a nuestro hermano director de este ministerio, hermano Enrique Ponza. Hermano Enrique, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos ustedes, buenos días hermano Fernando, es una bendición poder compartir con ustedes este tema del día de hoy. Por supuesto, también agradecemos el privilegio que Dios nos da a usted y a mí, hermanos, de ser hijos suyos, de tener el don de la vida, el don más precioso, y luego de ese don disfrutar y ser conscientes del don de su misericordia, de su amor, de su gracia, que no se apartan de nosotros, como bien dice su palabra, que su misericordia es nueva para nosotros cada mañana. Por eso así, confiadamente y en esa conciencia, iniciemos nuestro espacio, nuestro programa del día de hoy, poniéndonos en sus manos para que con su Santo Espíritu nos ilumine, nos inspire, para que podamos hacer en nosotros vida esta palabra que vamos a reflexionar en este día. Iniciemos entonces invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos regalas, de ser parte de esta familia de la fe que proclama tu palabra, que reconoce que tú eres Señor, que tú eres Dios, y sobre todas las cosas reconocer, Dios de los cielos, que necesitamos de ti. Es importante, Dios, que reconozcamos siempre delante de tu presencia que separados de ti nada podemos, y que necesitamos, como diría el salmista, así como el siervo que clama por las corrientes de agua, nosotros necesitamos de tu palabra, que es alimento para nuestras vidas. Necesitamos de la guianza de tu Santo Espíritu, y esta mañana clamamos para que tomes el corazón, la vida de mi hermano Enrique, de este servidor tuyo, Señor, de mi hermano Roberto en controles, para que este programa sea de mucha bendición para tantas familias que se acercan a la señal de Jesús TV para ser edificados, para ser alimentados en tu palabra, y a la luz de esa palabra el día de hoy queremos, Señor, declarar: aquí está nuestro corazón como tierra fértil, Señor, esperando recibir tu palabra. Llénanos, Señor, transfórmanos el día de hoy y permite que día con día, tal como dice tu palabra, tu obra se lleve a cabo en nosotros y vayamos una vez más siendo conformados al varón perfecto, Jesucristo. Mamá María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ruega por nosotros, Mamita María, para que como tú también escuchemos ese consejo que tú escuchaste del ángel y dijiste: hágase en mí según tu palabra, y que nosotros hagamos vida también tu consejo, hagan lo que Él les diga. Mamita María, en el nombre de Jesús te clamamos, intercede por cada uno de los hermanos que del lado contrario de esta pantalla nos acompaña, y que sea la bendición del Altísimo derramada sobre ellos y sobre nosotros. Padre, gracias. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todas tus bondades y por todo esto que hoy te pedimos y recibimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que es la transfiguración. Si yo te preguntara, hermano Fernando, ¿qué significa para ti la transfiguración? ¿Qué pudiéramos opinar o qué pudiéramos decir o qué pudiéramos expresar al respecto? Yo lo veo como sinónimo de transformación, en cierta forma.
porque el Señor cambia, en este caso, pues que ya estamos aludiendo a la transfiguración del Señor, el Señor se cambia, muestra la parte divina que no era visible normalmente, pues que todo el mundo le veía su humanidad. Entonces, para mí transfiguración es como un ser transformado, solo que la transfiguración diferencia en que fue en un momento que se transformó en algo glorioso, y eso es para mí la transfiguración. Nosotros solo vamos siendo transformados de día en día, pero el Señor en un momento, eso es la particularidad en mi percepción del ser transfigurado, el ser transformado en un momento. Cuando nosotros vemos la transfiguración y entendemos, dice que la transfiguración es hacer cambiar el aspecto de alguien o de algo en la vida, es hacer cambiar el aspecto de alguien y de algo en la vida. Lo que nos quiere enseñar Jesús y el Padre en la transfiguración es que normalmente nosotros hemos aprendido a ver a Jesús únicamente como hombre. Claro. ¿Ah? Como hombre. Sí. Y ni lo hemos respetado como hijo de Dios, ni siquiera como hijo de Dios. Entonces, y menos como Dios. Entonces, antes de vivir todo el proceso que iba a vivir y de cumplir el plan, nos hace ver que Él es Dios, que es eterno, que tiene que ser glorificado, que tiene que ser levantado en victoria, y que por sobre todas las cosas cumple el proceso de darnos vida y luz. Por eso es que todo el mundo habla de esto, pero cuando Jesús se transforma de la forma como se transformó y en la figura que se transformó, por eso lo ratifica el Padre, dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchalo. ¿Ya? Y esta es una de las cosas más grandes de Él, por eso es que Él en todo su proceso tuvo que cumplir el paso de ser Emmanuel para convertirse en Jesús y poder llegar a ser Cristo. Porque si yo no paso ese paso de Dios con nosotros a vivir ese regalo más profundo del Padre en Juan 3:16, que es: te amo tanto, Fernando, que te envío a mi Hijo unigénito, para que si crees en su nombre y pones una fe obediente, serás salvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo sabemos que Emmanuel existe. Así es. Pero no el Mesías existe. ¿Ya? Y entonces sabemos que Dios está con nosotros, pero no lo hemos hecho Mesías de nuestra vida. Nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, nuestro Mesías. Por eso es que cuando Él explicó todo lo yo soy, nosotros no hemos captado la divinidad de Él en lo yo soy. Nosotros no hemos captado la gloria de Él en lo yo soy. No hemos entendido el poder de Él como Dios en nuestra vida, y por eso nos ha costado a nosotros entenderlo a Él como Dios y como Hijo de Dios, ¿verdad? Porque lo más que le hemos valorado es esta cruz, lo más, a veces, y no siempre. Entonces Dios dice, nos enseña a aquellas personas, a Juan, a Santiago y al hermano de Juan, el proceso de que la ratificación de que Él es Dios, y por eso se viste, lo ponemos con vestidura blanca. ¿Por qué? Porque la vestidura blanca es la vestidura del cielo. ¿Ya? Entonces, y es resplandeciente. ¿Ya? Y entonces cuando entendemos ese proceso, queremos ver a Cristo como luz, a Cristo como la divinidad de Cristo en nuestra vida, ser glorificado, y encima de eso, la divinidad de Él como Hijo de Dios, como Dios verdadero. Y ese es el reto verdadero que nosotros tenemos que tener en esto. Y esa es la condición verdadera que nosotros tenemos que entender en este proceso. Porque todo el mundo dice: qué hermoso haber sido verlo ahí en esa luz.
Pero si Él todos los días quiere manifestarse en nosotros, en esa luz, en esa condición, en esa posición, en esa visión y en la intimidad, no en el relajo de la vida, en la intimidad. Bueno, no cabe duda, hermano Enrique, el tema de la transfiguración viene a develar también para nosotros la verdadera dimensión del Señor, y también creo que nos pone de frente con la realidad que bien mencionas en este momento, y es el hecho de que tal vez pues mi manera de verlo es en cuanto al hecho de que como nosotros al fin de cuentas compartimos esa divinidad de Jesús, puesto que la palabra del Señor dice en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 4 en adelante, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha de Él, y como bien decía, la vestidura del cielo es de luz, y eso en la palabra de Dios se interpreta como santidad. Y cuando la palabra del Señor dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha delante de Él, esto es una revelación de que en nuestro plan diseñado por Él, estamos designados y llamados a esa salvación, a tener esa luz de Dios y a ser transfigurados también. De hecho, estaba yo mientras tú hablabas viendo un versículo en la carta a los Filipenses capítulo 3 verso 21, dice, bueno, el 20, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperando como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este cuerpo miserable, nuestro cuerpo, en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Entonces yo veo que es una realidad a la que estamos llamados, pero es una realidad que muchas veces por causa de que tenemos una vida tan terrenal, nos es vedada, no por Dios sino por nosotros mismos, porque no somos capaces de dimensionar esa parte de ese llamamiento a la divinidad que tenemos nosotros, a compartir, porque aquí lo dice claramente, ese es el futuro que Dios tiene trazado para nosotros, el que seamos transformados, transfigurados, y eso yo lo entiendo como en un momento, porque cuando llegues a la presencia del Señor no vas a ser transfigurado poco a poco, como aquí que vamos siendo conformados de día en día al varón perfecto. Somos redimidos. Sí. Y como dice la palabra, que aquel que la buena obra empezó, y nos da una palabra de esperanza, eso es acá en la vida terrenal, vamos siendo transformados, pero cuando Pablo habla de esto dice, no, nosotros como ciudadanos del cielo, en un momento seremos transfigurados de este cuerpo miserable a un cuerpo glorioso como el suyo. Entonces, esta es la realidad que nosotros a veces o ignoramos, u olvidamos, u obviamos, pero creo que es porque muchas veces hay una palabra que vos mencionás mucho y que ha sido de mucha bendición porque uno le enseña mucho, cuando hablas de la mundanalidad en la que vivimos muchos, porque vivimos más inmersos en las cosas terrenales y perdemos de vista la gloria que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y que tiene pues, para nosotros, porque hay una promesa. Él dice que a todos los que salgan vencedores, a todos los que salgan vencedores, se vestirá de blanco. En Apocalipsis. ¿Ah? A todos los que salgan vestidores, se les vestirá de blanco. Y su nombre no se borrará del libro de la vida. O sea, es una promesa de esa transfiguración que vamos a tener. Por eso en el mismo Apocalipsis dice, y se les ha concedido vestirse de lino fino y blanco, limpio, resplandeciente. Por eso es esa simbología, tenemos que entender esa parte de esa pureza, esa parte de esa blancura y entender que los colores del cielo son siempre celeste y blanco, ¿ya? Con tonos azules, ¿ya? Y eso cuando yo lo descubrí hace muchísimo tiempo, por eso normalmente predico o de blanco, o de celeste, o de azul. Es un proceso que Él me ha enseñado en esta vida. Entendiendo esta parte, entonces nos toca descubrir a Jesús como luz. ¿Ya? ¿Por qué como luz? Porque nos toca entender que en el Evangelio de San Juan dice que el primer paso que Él va a dar sobre nosotros es darnos vida y darnos luz. Por eso es que Él dice, yo soy la luz del mundo.
Y es interesante cuando uno empieza a ver los procesos de Dios en nuestra vida y empieza a ver los yo soy. El primer yo soy es yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. O sea, para que no tengamos ninguna duda de quién es Él, para que no tengamos ninguna duda del cumplimiento de todas las profecías que se dieron en Él, y entonces dice, tienes que entender que después de que me recibas como Jesús, Dios te salva, me tienes que recibir como Jesucristo en tu vida, como el Mesías de tu vida, porque si no, no vas a completar la acción mía en ti y no vas a descubrir ese don de ciencia que Él nos regala a través de los dones del Espíritu Santo, que es ver su grandeza, ver su realeza, ver su divinidad y ver todo ese proceso. Entonces, para ello, para llegar a ese proceso de yo soy el Mesías, primero tenemos que empezar por tener vida y tener luz. ¿Ya? Y entonces empieza con los dos yo soy importantes. ¿Ya? Los dos yo soy importantes. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que experimentar nosotros, en esa grandeza de Él para nosotros, en esa belleza de Él para nosotros. Y entonces entendemos que lo que Él quiere es decirnos, mira, para mí no es nada imposible, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso es que vengo a que resucites. Yo soy la resurrección y la vida. Pero para resucitar, ¿qué tienes que hacer? Tengo que morir. ¿Ah? Y tengo que morir a muchas cosas. Pero ¿quién las va a entregar? Él no, yo. Conductas, comportamientos, actitudes, deseos, intenciones, que no nos permiten tener la libertad de poderlo ver, y nos arraigamos a las costumbres y tradiciones, y entonces nos aferramos a muchas cosas y no somos capaces. Por eso dice el Señor, no, ¿acaso no soy yo capaz de poderte suplir eso? Y más. Entonces tengo que entender que si el primer paso que Él me quiere dar es darme vida, tengo que ver en dónde me siento muerto, para ver la divinidad y la gloria de Él y hacer esa primer transfiguración en mi vida, ese primer proceso en mi vida. ¿Y por qué va combinado de la luz? Porque si algunos tenemos desorden mental, desorden emocional y desorden en nuestro corazón, en nuestra mente, somos nosotros. Entonces Él dice, no solo te tengo que dar la luz exterior para que ilumines y veas el proceso hacia dónde tienes que caminar, sino también te tengo que quitar esa luz, esa oscuridad interna que tienes. Uno, porque ya no quiero que caminen a tientas como ciegos, ¿ya? Y que no permitan que ciegos les lleven a ciegos, sino que también tú internamente, recibiendo esa luz, viviendo esa luz, entendiendo en tu mente y en tu corazón lo que tienes que transformar, tienes que aprender a ser congruente en tu vida e iniciar ese proceso de transfiguración en tu vida. Pero para ello tienes que iniciar tanto la vida como la muerte. ¿En dónde? En mi cambio de forma de pensar. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque si yo no empiezo a pensar en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios en su divinidad, y no me dispongo a darle esa gloria y reconocerle esa grandeza, ¿dónde puedo empezar? En ningún lado. Por eso nos dice Él y ratifica Él. Él, siendo de condición divina, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se hundió a sí mismo, se sometió a sí mismo hasta tomar la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir eso? Levantarnos a nosotros a esa gloria, a esa victoria en el sacrificio de la cruz. Por eso dice que una de las vestiduras que Él tiene en el cielo es roja. ¿Por qué? Porque cuando Él se convierte en el Cordero de Dios que quita los pecados, mancha sus vestiduras blancas a la vestidura roja de perdón nuevamente. ¿Ah? ¿Ya? Y vuelve a ser purificado, a tomar otra vez la vestidura blanca. Y entonces en ese proceso, entendiendo toda esta parte, Él nos da una riqueza de revelación
que nos otorga para que nosotros ya lo empecemos a ver diferente, como Él se merece, como Él es verdaderamente. Cabe duda, hermano Enrique, a mí hablando y escuchándote hablar a ti sobre todo, pienso que a mí me lleva al principio de todo este texto, porque hermanos, estamos hablando del Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y precisamente el versículo número 1 de esta lectura empieza cabalmente diciendo la palabra del Señor, que el Señor, dice 6 días después, toma consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, y los lleva aparte a un monte alto para orar. Y creo, hermanos, que aquí cuando hablamos un tema como el que hoy estamos compartiendo con mi hermano Enrique, o más bien él nos está compartiendo, a mí me parece, escuchándote, si yo fuera una persona normal que está sentadito por ahí escuchando, parecen cosas a veces difíciles de entender, y todo comienza en esta lectura. Comienza con un llamado a orar, a entrar en la presencia de Dios. Porque, hermano, francamente yo creo que para cuando uno no está tan acostumbrado a buscar las cosas del cielo, cosas como estas, realidades como estas a las que nosotros estamos llamados, me parece a mí, para usted, hermano, que nos escucha, debe ser bajo el influjo del Espíritu Santo, tal como comenzamos este espacio, poniéndonos en manos de Dios para que Él nos unja, para que nos ilumine y nos guíe, porque son realidades que en verdad necesitamos tener muy arraigadas en nuestro corazón, pero que solo creo yo, tú me dirás si es así, el poder hacerlas nuestras en un ámbito, en una atmósfera de oración, de presencia de Dios, porque esta revelación, como pasó con el Señor Jesús, Él hablaba de las cosas del reino, pero para muchos parecían cosas de otro planeta, ¿no? Y ahora no me cabe duda que habrá algún hermanito que nos escucha acá, una hermana que dirá, wow, ¿y eso cómo lo consigo yo? Pues me parece que la llave es sencilla. Comienza el verso 1 de este capítulo 17. Y los llevó y se apartó con ellos al monte alto. El Señor se apartaba solito de orar. Esta vez llevó a 3 escogidos a propósito, para que vieran la gloria de Dios. Pero lo que yo veo hermoso de esto, hermano Enrique, es que a nosotros hoy también se nos escoge para que en oración veamos la gloria de Dios. Y creo que esto es parte de la esencia de este inicio, para poder entender estos misterios y que se hagan vida en nuestra vida. Una de las cosas que no hemos visualizado, ¿qué es la cosa más importante que existe, que ocurre en la transfiguración? ¿Qué es el proceso más importante que ocurre en la transfiguración? En ese momento nos revela algo tan grande, tan hermoso como es, mira pues, al Padre cuando habla, al Espíritu Santo cuando se nubla, y Jesús hecho Dios, la Santísima Trinidad. Y entonces es en la intimidad de Dios con Dios cuando vamos a tener ese momento tan agradable, tan profundo, tan grande en Él y con ellos. Y por eso es que es ahí donde el Espíritu Santo empieza a revelar para enseñarnos a conducir y enseñarnos a dirigir. Y se empieza a cumplir esa parte que dice que el Espíritu Santo te revelará la verdad y la verdad te hará libre. Pero es en esa intimidad con Él, donde nos permitimos ese momento, pero nosotros no hemos aprendido a relacionarnos con ellos. Y entonces, si no hemos aprendido a relacionarnos con ellos, vivimos de costumbres, vivimos de tradiciones, vivimos de acciones, queriendo hacer obras, queriendo hacer procesos. No, la primera parte fundamental es verdaderamente aprender a relacionarme con Él, con Jesús en primer lugar, porque Jesús me va a llevar al Padre. Como dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, nos da la potestad de hacernos hijos de Dios, porque Él y el Padre somos uno. Pero hasta que llegamos a ese proceso de nuestra vida y esa vivencia experimental de nuestra vida, entonces nosotros vamos a experimentar la revelación del Espíritu Santo.
Y es precisamente, a mí me encantó mucho esa revelación que el Señor me dio en la transfiguración. ¿Por qué? Porque pocas veces se ha visto, y pocas veces lo hemos descubierto, y pocas veces lo deseamos vivir. Por eso Él dice, escúchenlo. Cuando Él les hable, escúchenlo, porque les va a otorgar todos los planes, procesos y direcciones que yo les quiero dar. ¿A través de quién? De la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Qué bendición, hermano Enrique. No cabe duda, es un tema que tiene tanta revelación para nosotros. Y es maravilloso poder, a la luz de la palabra del Señor, abrir nuestra mente a estas verdades que son vitales y son esenciales para nuestras vidas, hermanos. Y lamentablemente, cuando hablamos de las cosas del reino, a Enrique, a mí nos pasa cada vez que tenemos la bendición de compartir, ¿verdad, hermano Enrique? El tiempo se nos hace, pero cortísimo. Tan cortísimo. Hermano, se nos ha ido el tiempo, porque cuando hablamos de las cosas del reino, el tiempo vuela, porque es un alimento tan precioso, es alimento del cielo. A mí me edifica mucho cuando compartimos con mi hermano Enrique de estos temas tan maravillosos que realmente nos cambian la vida, nos transforman, nos invitan a realidades diferentes de las que vivimos la mayoría de las veces. Quiero invitarle para que en el próximo programa nos acompañe para poder seguir compartiendo este tema maravilloso que es pan del cielo, que le va a alimentar, que le va a bendecir para que usted y su casa sean salvos. Recuerde usted que la palabra del Señor siempre tuvo esta característica. Cuando la gente venía al Señor, allá en las predicaciones de la primera iglesia, la iglesia primitiva, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No importa quién sea usted, hermano, Dios quiere hablarle a su corazón, Dios quiere obrar en su familia, en su vida, porque son las realidades que a veces afrontamos por nuestra cuenta, los afanes de la casa, de la familia, del matrimonio, de los hijos, del dinero, de la vida terrenal. Pero estamos llamados a algo mucho más glorioso que eso, hermano, y es aprender a vivir con fe, con esperanza, conociendo los misterios del reino de Dios. Le invitamos para que en el próximo programa nos acompañen, y por el día de hoy agradezcamos a Dios por este momento maravilloso en el que hemos sido edificados en su palabra. Y yo con todo mi corazón ruego que usted quede invitado y con esa sed de más palabra de Dios, porque Dios tiene palabra para usted que le va a hacer bendición para usted y su casa. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso. Que esta palabra llegue al corazón, la vida y las familias de cada uno de los hermanos que esta mañana, que esta hora del día en que nos estén viendo, esta noche, la hora en que nos vean, Señor, porque este es un programa que queda siempre en las redes y va a seguirse escuchando por días, por años. Señor, que siempre sea una palabra y un espacio donde muchas familias encuentren bendición y ese parteaguas donde su vida dejó de un pasado a un futuro glorioso por entender y acogerse a tu palabra. Permítenos a nosotros, Dios, seguir siendo bendecidos en esta palabra. Bendice a mi hermano Enrique, su ministerio, su familia, su empresa, y permite, Dios de los cielos, que nosotros siempre tengamos esa necesidad de ser edificados en ti. Te pedimos que esta palabra que hoy se ha compartido para nosotros, Señor, la veamos hacerse vida en nuestra vida, que aprendamos realidades del cielo y que hagamos nuestra la promesa, la palabra y toda esa obra maravillosa que Dios tiene trazada para nosotros, porque dice la palabra misma que Él ha preparado obras de antemano, buenas obras para que andemos en ellas. Así que, Padre, nos ponemos en disposición para que en el próximo programa tú sigas hablando y abriendo nuestros corazones para que seamos edificados a la luz de esa bendita palabra. Pues te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.